encanta, porque siempre voy a podcast y nunca se hablan de estas cosas y me encanta porque así ya dejo de hablar un poco de teología del cuerpo y similares, Claro, porque estas cosas también me interesan, estas cosas diferente. también me interesan, tío. Pues tío, yo quiero preguntarte, Sí, ¿qué es para ti la libertad financiera? la libertad financiera. Para ti. Tener la capacidad, y te lo digo como estudiante, a lo mejor me pongo como un poco así, pues eso, como teórico, ¿no? Pero tener la capacidad de tú, con la capacidad adquisitiva que tú tengas, porque te lo has currado, te lo has ganado, independientemente de en qué hayas trabajado, puedes tener la libertad de poner ese dinero, esa economía que tú por tu propia mano te has ganado, ponerla al servicio de las personas que tienes delante, ¿no? Al final, la economía, un poco teórico, se define como esa ciencia social que trata de cumplir las necesidades y las satisfacciones de las empresas, los gobiernos y, más importante, las personas. Entonces, una economía restrictiva, una economía controlada por ejemplo, póngase un gobierno, ¿no? Etcétera, etcétera, y no puesta al servicio real de las personas, que es el activo más importante en una sociedad, en una empresa, en donde quiera que estés. Ahí hay que hacerse preguntas. Entonces, es un poco una llamada al emprendimiento, ¿no? Efectivamente, pero el emprendimiento en general como concepto de vida, no como tan solo un matiz económico. ¿Vale? O sea, el joven para mí, no por tener un apostolado, veas un ejemplo, mi apostolado para mí no es un emprendimiento. En sí, el deseo que ha despertado en mí, poner en juego mis dones, poner en juego el conocimiento que yo puedo tener, etcétera, etcétera, es para mí ya un emprendimiento por concepto de vida. Es decir, ¿Vale? tengo que tener la valentía de dar un paso al frente, de tirar para adelante y ser fiel a lo que yo tengo en el corazón. Véase en la economía, véase en un apostolado, véase en tu vocación, véase en tu familia, en tus amigos. Entonces, hay que ser emprendedor como concepto de vida, como concepto básico y primero. Entonces, para mí la economía es eso, no va más allá del dinero. Y yo quiero explorar en eso, Álvaro. O sea, Sí. Emprendedor como concepto de vida. Sí, o sea, no solo tío. en lo empresarial o profesional. Efectivamente, JJ. O sea, la gente tiene que ser inconformista, tío. No es plan de seguir la cinta transportadora. Y yo te lo digo con 22 años, que lo veo y absorbo. O sea, yo sigo, aunque no lo parezca, y legalmente hablando ya he entrado en la etapa adulta, tenemos que tener la capacidad de ser esponjas, ¿no? De seguir absorbiendo lo que nos rodea, fijándonos en emprendimientos como puede ser el tuyo, JJ, de las personas que nos rodean, etcétera, etcétera, e ir aprendiendo y tratar, como has dicho al principio, tío, de encontrar un camino de libertad que, usando, como hemos dicho, el tema financiero, la economía como medio, no como fin en sí mismo, que eso es un grave error, porque te encierra en ti mismo y te puede corromper, ¿de acuerdo? Porque la economía en sí mismo, el dinero, la capacidad adquisitiva, sea mejor o peor, tiene siempre que estar puesta al servicio de los demás. Y eso en el catecismo y en la doctrina social de la Iglesia se da mucho. O sea, choca mucho con lo actual, ¿no? De métete en una Big Four o métete en una empresa, de lunes a viernes estás a muerte ahí, los fines de semana disfruta al máximo. Totalmente. Esa es la mentalidad que yo creo que hoy en día tenemos los jóvenes, ¿no? Sí, por desgracia. Y no lo juzgo, tío. Fíjate que no lo juzgo. Yo esto lo hablo mucho con mis amigos. Más aún te puedo decir, siempre me voy a acordar de mi amigo Nicolás, grupo de amigos de toda la vida, súper buen amigo mío. Y él está en un puestazo de trabajo a día de hoy, pero él me dice, tío, yo me hago preguntas, yo no sé si quiero estar aquí. Claro. Tiene un salario bastante conudo, hablando en verdad, para tener la edad que tiene. Y el tío se le da bien, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pero él sigue haciéndose preguntas y dice, tío, yo no sé si esto lo quiero para mí el día de mañana. Claro. Yo no sé si esto va a ir en contra del deseo que yo tengo en el corazón de formar una familia, de casarme joven, de ser un padre que no se escaquea para llegar a casa y no cambiar los pañales a los hijos, ¿me explico? Claro, sí, Entonces, sí. por eso digo que el dinero, el mundo de las finanzas, la economía en sí misma tiene que estar entregado a la persona, tiene que estar puesto al servicio de la persona, no ir en contra de la misma. Y lo que vende el mundo de la Big Four, lo que vende en general lo que es la máquina transportadora, ¿no? De producción, ¿no? La gente tiene que hacerse preguntas. Por eso, a eso me refiero con ser emprendedor como concepto de vida, tío. Vale. Para, frena, sí, independientemente de ya la respuesta que cada uno... Y también te digo más, yo veo muy lícito personas que, aun sabiendo esto, se meten en trabajos similares donde están pues eso, no ven la luz del sol, entiéndeme, y quieren estar así unos años, apretarse el cinturón para el día de mañana tener más solvencia. Lo veo totalmente lícito. Ahora bien, que cada uno juzgue conforme a su conciencia y conforme a lo que él quiere. Yo el día de mañana me quiero casar, Dios quiera, formar una familia, tío, y ser ese hombre humanista que tío, mueve los troncos en su casa, Dios quiera, ve a sus hijos corretear por ahí, que lee, que tiene su formación, y no quiero más, tío. Claro. O sea, ¿me explico? Sí, como totalmente. Que cada uno tiene un deseo en el corazón y tal. Y yo creo que hay ahí el factor que a mí me pasa muchísimo de ver el que deja todo, se va a Tailandia a vivir la vida y trabaja de camarero 2 meses, gana para otros 6, o sea, ese estilo de vida.
y el de me meto aquí, me aprieto el cinturón para que dentro de 15 años... O sea, no sé si a ti te pasa y tú lo ves también en redes, sobre todo porque estamos muy condicionados a redes, que a mí me queman los dos modelos, porque digo, yo no quiero ser el que va a Tailandia porque no me veo, porque estoy casado, porque tengo una realidad de vida diferente y no lo quiero, pero tampoco quiero ser el que está hasta las 9:30 de la noche, no ve a mi mujer de lunes a viernes. Total, ¿sabes? Perfectamente. Hay como una polarización ahí brutal también en ese capitalismo o huida del capitalismo, ¿no? Efectivamente, tanto para bien como para mal, por exceso o por defecto, hay que tener mucho cuidado, tío. Por eso el equilibrio, y yo te lo digo con 22 años que me falta recorrido y que justamente yo no tengo, o no puedo decir al menos que tengo gran experiencia en el mundo laboral corporativo. ¿De acuerdo? Yo soy mucho más movido, me muevo, viajo, tal y cual, pero en el mundo corporativo de sol a sol, entiéndeme, complicado. Eso a mí al menos me cuesta mucho. Pero lo que te digo, tío, al menos por lo que veo, me atrevería a decir el suficiente criterio para decirte que esto no responde a un deseo que tú tienes en el corazón, tío. Que tienes que ver... Que hay más. Que hay muchísimo más. Y no te lo digo porque tienes que plantearte tu fe y tu creencia en Dios. No lo digo eso. Digo que tío, al final, si ves el dinero en sí mismo como un fin, pues te vas a encerrar en ti mismo. Rueda y... El dinero es bueno. Y yo quiero formar, Dios quiera, una familia numerosa, necesitaré pasta. Sí, tío. sí, es la realidad. O sea, es la realidad. Si queremos llevarlo a un colegio, si queremos llevarlo a una universidad. Y más ahora, ¿no? Sí, sí, o sea... Ahora. Yo quiero mis hijos en un colegio privado y que se les eduque la fe católica en el colegio. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, y es caro. Eso es caro. Y más que lo va a ser ahora. Y más que lo va a ser por cómo está todo, pero vamos. Sí, sí. Entonces, JJ, claro, el dinero es bueno y claro que hay que partirse el lomo. Ahora bien, que el deseo y que la meta esté bien fijada, tío. Claro. Porque nos desviamos. Yo lo siempre digo, hace unos años como que me di cuenta de esta reflexión, es ¿dónde pongo mi corazón? Más que un fin, o sea, bueno, que es el fin, ¿no? En sí mismo, pero ¿dónde pongo mi corazón? O sea, ¿yo lo pongo en todos los días acabar cansado para el dinero? ¿O lo pongo a acabar cansado para llegar a casa, disfrutar con mi mujer, irme el fin de semana y salir y que ella vea a sus padres y tal? O sea, y en ese deseo, ¿no? De entrega. Eso que dices, JJ, es lo que te está diciendo al principio, una masculinidad entregada, tío. La masculinidad entregada no solo está en, ay, voy a misa los domingos y me porto bien con mi mujer. No, tío. Esto que estás diciendo, el cómo priorizas tú, tío, yo quiero un día acabar pronto para ir a ver a mi mujer, darle un abrazo, estar con Dios, quiero a mis hijos, etc. Eso es masculinidad entregada, tío. A eso quiero ir. ¿Y crees que el hombre, como como sexo, está más hecho para la productividad? ¿En comparación a o en general? En comparación a. Sí, naturalmente. El hombre, pienso yo, o al menos, y esto es lo que te digo, que me van a decir que pinto ciervos en las cavernas, pero yo sí que creo firmemente, o al menos yo como hombre, te digo y pongo sobre la mesa que prefiero yo partirme el lomo a que lo haga mi mujer. Es decir, si yo el día de mañana me caso, yo creo que mis hijos, si tuvieran que elegir, que sería un poco desagradable porque ellos no podrían hacerlo, sino sería una conciliación familiar, prefiero que mis hijos pasen los primeros años de vida, que son fundamentales, con su madre, en casa, sin que ella se preocupe por absolutamente nada y que yo me parta el lomo, tío. Lo cual, evidentemente, yo como padre de familia tengo que estar en casa, estar con mis hijos. Qué coraje, tío, porque por menos te llevan a Antena 3 y te entrevistan allí para hablar de... JJ, que nos lleven, tío, que nos lleven porque hay tanta gente que piensa así. Hay tanta gente, pero como no nos lo decimos, parece que somos unos pirados. No, lo decimos entre nosotros, entre amigos, entre grupos y uno lo piensa. Efectivamente. Que nos lleven a Antena 3, tío. Entiéndeme, porque de esto hay que hablar, tío. De esto hay que hablar y es importante. O sea, y al menos para nosotros esto tiene un sentido. Sí, sí. Y a mí que me llamen machista por decir que a mi mujer me encantaría y Dios quiera que esté toda su vida con sus hijos. Sí, sí. De acuerdo, ella claro que puede trabajar y claro, fenomenal. Sí, sí, la libertad se la da, pero si ella quiere, o sea, ¿por qué no? Efectivamente. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una conciliación familiar en este sentido. No puede ser de tú te quedas en casa. No, no, con libertad, claro. Efectivamente, pero yo como hombre, naturalmente, tío, voy a querer que mi mujer esté con mis hijos. Naturalmente me voy a sacrificar yo para que ella esté con los niños que llevan su vientre 9 meses. Vamos, hombre, más faltaría. Mira, el otro día me dijo un amigo una reflexión muy chula, ¿no? Sí. Y es verdad que la mujer se queda embarazada y son 9 meses de cambio. No solo de todo, sino de físico, ¿no? De su cuerpo. Y me dijo un amigo, me dice, pues son los 9 meses en el que tú tienes que llegar a tu prime. Efectivamente. O sea, de esforzarte para... Porque pasa que muchas veces uno se casa ya a vida relajada, ¿no? O sea, no cuida su cuerpo, no cuida... O sea, sobre todo también en lo físico, porque ella tiene muchos cambios físicos, hormonales y tal. Y no, oye, 9 meses en los que te partas el lomo trabajando tu cuerpo, trabajando tu mente, o sea, para que los dos estéis en un proceso de cambio.
Porque en el momento en el que ella dé a luz, va a estar cansada. Y si tú te has pegado 9 meses, en plan, que sin más cerveza, que si tal, no sé cuánto, o sea, vas a estar más cansado como para suplirla. Efectivamente, sí, ¿sabes? sí. Y me encantó. ¿Qué pasa? Me encantó como ahí... esa reflexión, no lo había pensado, como 9 meses donde yo como hombre también me ponga a cambiar, ¿no? Hay incluso antropólogos y bueno, es que es una fumada porque tanto como sociólogos, endocrinos, psicólogos, etcétera, etcétera, hablan de que a nivel hormonal se produce una especie de reacción química en el cuerpo del hombre y de la mujer que se liberan, ¿no? Y hace al hombre en esta etapa de embarazo en la mujer más protector, que no celoso, más protector, porque inconscientemente, aunque sea el tío un garrulo, un descuidado, un lo que sea, inconscientemente se activa en él de manera instintiva, en buen plan lo digo, como una especie de hormona de reacción química que durante estos meses, esta fase de embarazo de la mujer, ¿no? El hombre es muchísimo más protector, es más cuidadoso, es más atento, pero lo hace de manera inconsciente, aunque sea el tío un desastre. Sí. Pero porque sale de manera, insisto, Qué bueno. y matices como estos te podría contar, pero es una pasada, tío, Qué cómo bueno. nos complementamos en eso. Pero bueno, sí. ¿Se puede vivir de las redes sociales, Álvaro? Se puede naturalmente. Vale. Que se quiera es otra historia, tío. Vale. Yo, y mira, sin ponerme muy tal, pero a mí me han ofrecido mucho dinero, tío. Vale. Para lo que yo me habría imaginado del concepto de vivir de redes sociales. Sí. Tú ahora lo ves, tío. O sea, todo gira en torno a las redes sociales, se gana muchísimo dinero, las colaboraciones y estas historias. Tío, y yo no te hablo de la gente que está en redes convirtiendo su fe, me refiero a la gente que vive de las redes sociales, como pueden ser las influencers y los influencers que se te vengan a la cabeza, que obviamente no hay que juzgarlo, pero la realidad es que si estas personas, y cada vez más, se meten en el mundo de las redes sociales, sus colaboraciones, sus historias, los bolsitos y tal y cual, es porque da mucho dinero. Y yo te lo digo que estando en el mundo de la fe, dentro de las redes sociales, que es un nicho hiper pequeño y muy poco demandado, te puedo decir que a mí el dinero que me han podido ofrecer, incluso de manera pagana, entiéndeme, no solo de, oye tío, bueno, ¿te parece que hagamos un vídeo así hablando y te doy? No, nunca, eso nunca. Sino de empresas que me han escrito y me han dicho, tío, me promocionas con esto, aunque no tenga nada que ver con lo que estés publicando tú, taca. Impresionado, nunca, pero en mi vida, es que yo la línea en ese sentido la trazo, tío, la trazo porque me causa una incomodidad muy grande, tío, porque entra muy en conflicto, entra muy... Yeah. No me mola nada. Entonces, se puede vivir naturalmente. O sea, no comercializas nada en tus redes. No, yo no he comercializado nada, salvo las típicas colaboraciones de gente del nicho que me dice, tío, o sea, compárteme esto tal y te regalo la sudaderita esta de Dios y tal. Fenomenal, tío. Pero a grandes escalas es complicado, tío. Entonces se puede vivir naturalmente, que se quiera es otra historia. A cada uno su conciencia. Qué bueno. ¿Has cometido algún error económico en tu vida? No ahorrar. Visto lo visto, no ahorrar, tío. No, es verdad que tampoco he tenido ingresos. No comprarnos un piso en 2006, ¿no? O sea, no invertir, me cago en la leche. No, tío. Pues mira, sí, errores económicos, como te estaba diciendo, no he tenido mucha trayectoria, entonces como el gap de errores, evidentemente, en mi caso, decrece exponencialmente, pero sí que, pues como te digo, a veces como vivo con mi madre y todo eso, pues los gastos primeros, los más importantes, no los cubro yo, como es lógico. Sí que puedo ayudar en casa con diferentes cosas, con las mini pagas que puedo tener o el trabajo en cuestión en el que estuve trabajando en una empresa, etcétera, mis prácticas, pero la realidad es que debería ser mucho más, y lo admito, más gestionado con mis ahorros, Porque estoy aquí para allá, tal, y como que a veces me cuesta decir que no en cuanto a que no sea un caprichoso, sino que como lo que hago suele ser intrínsecamente bueno, el viaje que tengo aquí, allá, etcétera, pues como que me cuesta un poco priorizar. Claro. Pero no significa que esté todo el día en números rojos, ni mucho menos, pero sí. ¿Inviertes? Ahora mismo no estoy invirtiendo en nada, no. ¿Pero has invertido alguna vez en algo? Pues fíjate que miré mucho ETFs y todo eso y metí un poco, pero es algo que no le dedico mucho tiempo, entonces no lo saqué todo. Y el poco rendimiento que pude tener, pues lo saqué y listo. Pero vamos, me para con eso. También hoy en día, en temas de redes y tal, hay muchísimo gurú de haz esto y llegas a no sé dónde, coach de coaches, un poco ese mundo, ¿no? De mira mi Lambo, en poco tiempo he conseguido 2 casas y 4 Rolex, o sea, ¿crees, o sea, esa clave de ese capitalismo como absurdo, rápido, al hombre, sobre todo, al hombre, porque le afecta mucho al hombre, ¿cuál crees que puede ser como la clave o el déficit de lo que no tiene? Para tener esa necesidad constante de, oye, voy a comprar o voy a hacer porque necesito como
ese inconformismo de salir de la rueda es como, te compro este capitalismo absurdo, ¿no? Sí, o sea, fíjate que yo en este sentido yo no diría, JJ, que en este caso aplicado sea porque viene o es fruto de un inconformismo de, tío, yo necesito moverme, ganar. No, yo creo que es una necesidad de inmediatez, ¿vale? ¿De acuerdo? Y al final es que es muy sencillo, se vende gana mucho dinero en muy poco tiempo. ¿Para qué ibas a trabajar en una empresa a partir del lomo 20 años, hacer medianamente unos ingresos que no te dan para vivir toda la vida, tal y como están las cosas, sobre todo en España? Qué mejor que si no, vamos a Tailandia, nos hacemos un cursillo, te metes en mi curso, me pagas a mí el dinero y yo te hago millonario en cuestión de un mes. Rarísimo, tío. Y a mí, francamente, ya por el mensaje que se inserta detrás, ¿no? Porque cada vez hay más coaches, tío, yo te paso mi plataforma de cómo invierto y cada vez que bajo yo te aviso, estamos en una aplicación de Patreon o lo que sea, tío, y haces lo que yo te diga. Muy rarito todo eso, tío. Sobre todo, pero insisto, por el mensaje que se vende detrás y la mediocridad que se puede vender detrás, porque se están, con perdón lo digo, se están haciendo millonarios gente que es inepta, cualitativamente hablando. Que no tiene formación, que no tiene... pero como es fácil, como cada vez ha encontrado como su nicho y su target. Que no lo juzgo ni nada, pero la realidad es esa, que lo miras con prisma, lo miras con perspectiva y te das cuenta de que cómo están cambiando los paradigmas. Efectivamente, el aporte de valor más importante, el valor humano. Cero, Cero, tío. Y ahora es muy fácil. Y hablan mucho en humo, ¿no? Hablan mucho en... Sí, eso bueno es verdad, como yo no lo sé, sé que hay gente que sí que ha ganado mucho dinero porque se ve y lo comparten y toda la historia, metiéndose en cursos y todo eso, pero hay gente que pierde mucha pasta. También. Entonces, y hay más gente, efectivamente, que pierde pasta de la que gana. Pero sí, al final, Dios es muy juzgarlo y tal, que cada uno gane dinero como considere, pero el mecanismo de dinero inmediato, de consumo inmediato, el exceso de capitalismo, de redes sociales, todo está girando en torno a lo mismo. Y creo que hay mucha sed, ¿no? También. O sea, como que precisamente la gente se mete en esas cosas y hace todos estos cursos y tal, porque tienen sed de algo, algo que no saben. ¿no? Vale, o sea, que nosotros, pues por suerte sí lo conocemos, pero la gente tiene sed y necesita como un cambio, ¿no? Sí. Por eso hay tanto gurú, creo yo. Sí, o sea, al final todo el mundo vive de rodillas hacia algo, JJ, y puedes vivir de rodillas hacia, en nuestro caso, el Señor, y saber dónde tenemos la meta puesta, y otros pueden vivir de rodillas hacia el coach, el mentor que se encuentran en un reel de Instagram, el dinero que les quiere vender, y que cada uno tome sus decisiones, macho, pero sí, naturalmente viene de una sed que hay, y el problema, tío, ya no... Porque el deseo está y el deseo es, y cada uno lo tiene, y en todos suele ser el mismo. Ahora bien, el cómo se concreta y el cómo se orienta es lo complicado, tío. Es lo complicado. Entonces yo me proyecto en personas que tengo delante que hacen de su vida, desde mis ojos, una mediocre en cuanto a sigo con el piloto automático, trato de hacer el mínimo para tener el máximo, lo cual es contradictorio, pero es que hemos llegado a tal punto en nuestra sociedad, en temas financieros, en temas económicos y sociales, que te das cuenta, tío, de que esto es real, de que con mínimos puedes ir a máximos. Claro. Es una pasada, ¿dónde se ha visto eso? Este exceso de capitalismo, todo lo que se está dando, el cómo nos están vendiendo la inmediatez, el gana dinero rápido, el tal y cual, las aplicaciones que te dan pasta por girar una ruleta. ¿Qué me estás contando, tío? Pues el problema no es eso en sí, sino es lo que se está creando, lo que se está despertando en el corazón de la persona, en la mente de la persona, que es, yo siendo un indundi, tío, un mediocre, puedo tener mucho. Entonces, si eso sigue acrecentando, se hace una bola, tío, de una mediocridad social en la que podemos estar entrando ya como país, hablando en España, tío, una mediocridad que digo, yo al menos en mi opinión, que puede ser más o menos compartida, pero el país que somos, tío, que es una pasada. Y tenemos de todo. Tenemos de todo. España es España, tío, y a mí me flipa España. Pero se está haciendo de nuestra sociedad y de todo lo que nos lleva una mediocridad. La ley del mínimo esfuerzo, me aprovecho del esfuerzo de otros. Sí, un pasotismo generalizado. A mí eso me mata, tío, me mata. Porque es que, en fin, pero bueno, total. Sí. ¿Tienes algún referente en economía? Sí, Daniel Lacalle, como primer referente, le sigo muy de cerca y le escucho mucho, me encanta. Y luego Marc Vidal, no sé si está consolidado como economista en sí mismo, pero el tío siempre habla de economía y siempre publica, sobre todo en su plataforma de YouTube, como las noticias más importantes en relación a la economía y las finanzas, para que cada uno haga un discernimiento personal y muy crítico conforme a la verdad, ¿sabes? Es un tío que a mí me encanta, porque tanto Daniel Lacalle como Marc Vidal dicen la verdad. Qué bueno. Entonces me encanta. Bueno, un poco con esto pasamos ya a lo que realmente nos llena, ¿no? A la segunda parte del podcast. A tope. Estamos en el bordado, vamos a hablar de valores. A tope, tío.